encuentro de migrantes asturianos mayores en Cuba con sus familiares en Asturias. A partir del siglo XIX, los mayores contingentes de españoles en la isla pues estaban constituidos por gallegos, por canarios y por asturianos. Entre otros factores explicativos, como no, encontramos las dificultades económicas y la sobrepoblación, sobre todo en las zonas rurales del interior o de la costa. Surgieron las primeras asociaciones de naturales de Asturias en Cuba, el 8 de septiembre de 1877, día de la Virgen de Covadonga, de nuestra venerada Santina. Se creó la Sociedad Asturiana de Beneficencia con el fin de socorrer a sus miembros más necesitados. Y el 2 de mayo de 1886 se fundó en La Habana el Centro Asturiano, 5 años aproximadamente después que este Centro Asturiano de Madrid, que obviamente estaba en otra ubicación. Este Centro Asturiano de La Habana llegó a tener un edificio realmente majestuoso, en toda una manzana, un palacio que testimonia el esplendor, el poder de nuestros coterráneos de la colonia asturiana en Cuba, con actividad empresarial en algunos sectores económicos claves como el comercio, la banca, la industria azucarera, etc. También la agricultura. Ese edificio de lujo y señorío forma parte del actual Museo Nacional de Bellas Artes, que he tenido la fortuna de conocer, una maravilla, y bueno, sirvan en definitiva estos datos, en gran medida deslavazados, de esta apretada introducción para advertir el paso y la significativa presencia que llega hasta nuestros días de los asturianos en la isla de Cuba. Estamos encantados, en definitiva, de que hoy se organice un conversatorio sobre Cuba en torno a las perspectivas y las oportunidades de inversión en la isla caribeña, tras la aprobación de nuevas leyes y la inauguración de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Se trata, en suma, de semillas de esperanza, una siembra que está llamada a germinar, un encuentro, en definitiva, para promover el intercambio y explorar juntos nuevos caminos. Entre otras personas van a participar, según figura en el programa, Matilde García Cristian, a mi izquierda, abogada, y Elizabeth Noriega, a mi derecha, periodista. De manera que estamos encantados de que nos acompañen ellas dos, por supuesto también todos ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra Elizabeth Noriega. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Valentín, por estas palabras tan entrañables sobre Cuba y sobre las relaciones entre Asturias y Cuba. Bueno, pues lo que hemos organizado es un conversatorio con el objetivo de iniciar, hacer una pequeña introducción del momento actual, de las circunstancias que han propiciado una apertura de Cuba a la inversión extranjera, que se han puesto muy de actualidad desde hace aproximadamente un año, a partir del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero que sin embargo estos esfuerzos cubanos para abrirse a la inversión vienen desde hace muchos años atrás, y que la ley 118 que Matilde les va a detallar es una ley que precede a una anterior más antigua, ¿no? Entonces, bueno, Matilde creo que quería ubicarse... Sí, pero después que lo haga la... Exacto, quería ubicarse allí para no interferir con la presentación que vamos a hacer en PowerPoint. Y después, entonces, lo que queremos es que sea una breve introducción a esta presentación para que después ustedes, en el ambiente más coloquial posible, hagan las preguntas y toda duda que tengan o inquietud que la transmitan, y en la medida de nuestros esfuerzos, pues transmitírsela. Por suerte tenemos el respaldo de los compañeros del consulado aquí, que están muy empapados en estos asuntos. Pues la información general que tenemos sobre nuestro país es que ha crecido poblacionalmente en más de 11 millones de habitantes,
que tiene una superficie de 107.464 kilómetros cuadrados, un 96% de tasa ocupacional y 32 puertos comerciales. No queremos hacer muy amplia esta parte de la geografía cubana y Matilde entonces ya sí va a entrar de lleno en lo que es la estrategia cubana para propiciar la entrada de capitales. Bien, buenas noches, muchas gracias por su presencia aquí. Bueno, como explicaba Elizabeth, Cuba está haciendo ingentes esfuerzos para desarrollar, para atraer capital extranjero, para desarrollar la zona especial de esa. ¿Me escuchan? Mejor los micrófonos. Sí. Vale. No se oye nada. Perdón, es que yo no hablo muy alto, entonces... Ponen el micrófono ahora. Bueno, agradecerles la presencia de ustedes aquí y decirles que, ratificando las palabras que había dicho Elizabeth, que Cuba está haciendo ingentes esfuerzos por atraer capital extranjero, inversionistas extranjeros a la isla, para desarrollar la industria, la agricultura y la mayoría de los sectores de la economía cubana que realmente necesitan de un apoyo, de una inyección de capital. Vale, si me pongo un poquito para que vale. Bien, el Estado cubano concibe la inversión como una prioridad imprescindible para su desarrollo. En el año pasado, en el 29 de marzo del año pasado, se aprobó la ley del 2014, la ley 118, ley de la inversión extranjera, y conjuntamente con ella se promulgaron un grupo de legislaciones en apoyo a esta ley. Además se aprobó en el año 2013 un decreto ley que puso en vigor la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. La Zona Especial de Desarrollo del Mariel, que no es una zona franca, es realmente una zona especial industrial y comercial. De ello le hablaremos más adelante, donde explicaremos claramente en qué consiste esta Zona Especial de Desarrollo, en la que Cuba tiene un interés especial en que exista una inyección de capital. Bueno, Cuba tiene muchas ventajas a la hora de presentarse ante la inversión extranjera. Y es que Cuba cuenta con recursos humanos muy cualificados. El Estado cubano se ha encargado, desde el año 1959, de que la población tenga un alto nivel de escolaridad, y esto es muy importante a la hora de que un inversionista pueda realizar cualquier proyecto en el país, porque puede contar con esa fuerza humana bien calificada. Tenemos una estabilidad sociopolítica, una posición geográfica realmente envidiable, porque estamos en el centro de las Américas y Cuba está en el centro del tráfico mercantil de mercancías. Por eso es tan importante el desarrollo de esta zona especial que es en el puerto del Mariel. Otra cuestión importante son los altos indicadores, como expliqué anteriormente, de educación, de seguridad social y de salud a la población. Cuba es una isla alargada y por supuesto tiene innumerables lugares para un desarrollo turístico impresionante, no solo marítimos, también tenemos otras zonas que son, vamos a decir, ríos que son impresionantes y bellos, en los que hoy por hoy hay algunas zonas en las que ya hay algunos desarrollos turísticos en estos ríos y que tienen en muchas partes de desembocadura al mar y son realmente espectaculares. La disponibilidad de recursos naturales. Cuba tiene una gran cantidad de reservas de recursos naturales y que en estos momentos estamos, ya hace algunos años que se están haciendo prospecciones, no solamente en el tema de petróleo, sino también en plata, oro, zinc, cobre y de zeolita, que somos la tercera reserva en el mundo. Otra cuestión importante en el tema relacionado con las ventajas está la protección a la biosfera. Cuba es uno de los países, y está reconocido internacionalmente, quizás porque hemos sido muy cuidadosos a la hora de cualquier desarrollo industrial, o porque no somos un país altamente industrializado, se respeta mucho todo lo relacionado con el cuidado de la biosfera. Y eso es fundamental hoy en el mundo, que tenemos
por supuesto, que cuidar nuestro planeta. El entorno legal que asegura Cuba es que es una estructura jurídica basada en la supremacía de la Constitución de la República. De ella emanan toda la legislación que se ha ido promulgando desde el año 2013, pero realmente mucho antes empezó a hacerse una promulgación de diferentes leyes en todos los aspectos, en todos los ambientes. Estamos hablando desde la inversión propiamente, como de la banca, estamos hablando también de los seguros y todo el tema relacionado con la aduana. O sea, se han hecho muchas modificaciones y se dictó una ley que, como les dije, ya anterior, que en el 2013, para la Zona Especial de Desarrollo. El apoyo a la inversión está expresado en los lineamientos de la política del país que se celebró en el año 2011 y se aprobaron en el Congreso del partido. Además de que Cuba es signataria de los 62 acuerdos suscritos para la promoción y protección, los famosos acuerdos APRIC, que son acuerdos bilaterales que se suscriben entre las naciones precisamente para la protección y el respeto que debe existir con respecto a las inversiones de unos en otros. Por otra parte, acuerdos que existen con 12 naciones sobre la doble imposición fiscal, de evasión fiscal y el blanqueo, por supuesto, de capitales. Ahora, Cuba tiene relaciones diplomáticas con más de 180 países y, por supuesto, en cada una de estas oficinas diplomáticas nuestras o delegaciones diplomáticas hay representaciones comerciales. Además de que somos signatarias de varios acuerdos internacionales y entre ellos acuerdos muy de la región, pero también, por supuesto, acuerdos con la Unión Europea y con la Organización Mundial del Comercio. Entre los acuerdos de la región está el ALBA, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos, y el Tratado de Comercio para los Pueblos. También es miembro de ALADI, de CARICOM, de Mercosur, y bueno, como ya les decía anteriormente, de la Organización Mundial del Comercio y de la Unión Europea, con la que estamos restableciendo nuestras relaciones que se habían visto en algún momento un poco afectadas. Los socios comerciales de Cuba hemos querido expresar que estos son los 5 socios fundamentales que tiene Cuba. En primer lugar, Venezuela, le sigue China y en tercer lugar España, después Canadá y los Países Bajos. El objetivo, bueno, de la ley 118 es precisamente facilitar el capital extranjero, facilitar la inversión. Y se autorizan inversiones mediante esta ley en varios sectores de la economía. Pero sobre todo queríamos decir y expresar que la ley quiere proteger ante todo que independientemente de que intervengan todas aquellas personas de los diferentes países que quieran participar, del mundo entero, que quieran invertir en Cuba, Cuba sí quiere que se respete su soberanía, su seguridad, su patrimonio nacional y, por supuesto, como les había expresado anteriormente, el medio ambiente. La inversión extranjera puede ser autorizada en todos los sectores, o sea, excepto en la salud, en las Fuerzas Armadas y en la educación. Bueno, en los medios de comunicación tampoco, ni en lo que está relacionado con los servicios jurídicos propiamente, que esto se reserva para Cuba. Pero estas instituciones tienen diferentes organizaciones que se dedican a la actividad comercial. Por tanto, en aquellos sectores en que está limitado también se podrá hacer algún tipo de inversión con sus entidades, sus empresas. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de la inversión? Las modalidades de la inversión son 3 específicamente. Las empresas mixtas, que son sociedades mercantiles, donde participan un socio cubano o varios socios cubanos y varios socios extranjeros, o un socio extranjero. Estas empresas mixtas son sociedades anónimas que se constituyen ante notario público cubano y que, por supuesto, tienen después un registro especial para ellas en el Ministerio de Justicia. Los contratos de asociación económica internacional y las empresas de capital totalmente extranjero. Ya podemos decir que Cuba tiene experiencia desde hace muchos años, más de 2 décadas, con empresas mixtas, con asociaciones económicas, y los contratos de las empresas de capital totalmente extranjero ya existen, sobre todo en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Ahora,
Otra de las facilidades que aparecen en esta ley a la hora de la inversión y para tener en cuenta por cualquier inversionista es la posibilidad de transferir su participación en el negocio, ya sea de forma total o ya sea de forma parcial. La participación podría transferirse de tres maneras. Una, al Estado cubano, que es en el orden de prioridad a quien primero, en este caso, se le ofrecería esta posibilidad. La otra es a la contraparte cubana en el negocio cuando hablamos de empresas mixtas o de asociaciones económicas. Y en un tercero sería a un tercero siempre y cuando, o sea, queremos decir a otra empresa extranjera, siempre y cuando esto sea autorizado por el gobierno con el mismo nivel de aprobación que se ha hecho, el mismo proceso que se ha hecho para llegar a estas empresas que ya existen. Bueno, queríamos hablar de la seguridad a la hora de invertir. Para un inversionista extranjero significa, por supuesto, en primer lugar, que no sea expropiado. Ya estamos hablando de que una empresa que desarrolle determinado proyecto, ya sea como inversionista 100% extranjero o como parte de un contrato de una empresa mixta, una de las cuestiones que plantea la ley es precisamente que no deben tener temor a la expropiación. Solamente, y esto está legislado en todas en todos los países del mundo se ha legislado que solamente, o por excepción, solo por razones de interés social o utilidad pública, siempre y cuando esto previamente debe ser comunicado y, por supuesto, con la debida indemnización, según el valor comercial que tenga en el momento esa fábrica o ese desarrollo económico que se haya realizado. Por otra parte, el derecho a que se prorrogue el plazo de vigencia de la inversión, que a lo mejor en un contrato o un acuerdo se haya dicho que sea por 20, 25 años, por 50 años y que después, llegado a un acuerdo con las instituciones, pueda prorrogarse este plazo. La libre transferencia al exterior de todos los beneficios, o sea, sin que esto implique ningún tipo de impuestos, libre de todo tipo de impuestos y, por supuesto, las exenciones fiscales que esto implica. Y la posibilidad de vender su parte en la asociación, como ya habíamos explicado antes, en el orden de prioridad, o sea, al Estado, a la otra persona que participe como parte de la asociación o a un tercero. Ahora, otra de las cuestiones importantes que se incluye y que se ha aperturado con esta nueva ley es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario está relacionado específicamente con proyectos de interés para el desarrollo y explotación de marinas y campos de golf. Estos terrenos se van a transmitir como derecho de superficie, tanto los que sean para los campos de golf como los que se desarrollen alrededor de las marinas. Este derecho de superficie es la parte, siempre bajo la modalidad de empresa mixta. Sería la parte que aportaría la empresa cubana como su aportación de capital a esta asociación. Este derecho de superficie, que antes la ley recogía que era por 75 años, se ha ampliado, o sea, se hizo una modificación del Código Civil y se amplió a 99 años. Y en caso de que por un acuerdo o el acuerdo al momento de constituirse la empresa mixta se haya dicho o se haya acordado que sea por un plazo inferior, pues este plazo se podrá prorrogar hasta este periodo. La empresa mixta, por supuesto, es que va a ostentar el derecho de propiedad no del terreno, porque ya dijimos que era en derecho de superficie, sino sobre lo edificado. Y este derecho de superficie, que desde 99 años se puede conceder incluso de forma perpetua. La resolución 16, estamos hablando de la relación laboral y de cómo contratar la fuerza de trabajo para estos desarrollos inversionistas. Se establece una relación, el inversionista no podrá nunca contratar directamente esta fuerza de trabajo, sino lo hace a través de empresas que están autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que son las que pueden contratar a este trabajador y, por supuesto, establece una relación de contrato de fuerza de trabajo con el empresario, con la empresa mixta o el empresario en el caso de las inversiones 100% extranjeras. Aquí se establece, la formalización de la relación de trabajo, las funciones de la entidad empleadora con la empresa, que en este caso sea la contratante,
la remuneración por el trabajo que la realiza la empresa cubana o la entidad empleadora, y también establece la relación entre la entidad empleadora y la empresa, bueno, y por supuesto entre el trabajador y la entidad empleadora. A eso se refiere esa resolución. La cartera de oportunidades. La cartera de oportunidades son todos los proyectos que tiene Cuba priorizados en estos momentos para el desarrollo de la inversión extranjera. Y estos proyectos en estos momentos ya están, son 300 propuestas que ha hecho Cuba y que lanzó ahora recientemente en la Feria de La Habana, que se celebró del 2 al 7 de noviembre de este mes, y se expusieron todos estos proyectos. Se incluyó, bueno, proyectos relacionados con medios de comunicación, no, pero sí con la televisión, y está dividido, bueno, en dos grupos. Uno, que son los proyectos que se van a desarrollar en la zona especial de desarrollo del Mariel, o los proyectos de los otros sectores de la economía cubana. Quería significar que estos proyectos, esta cartera de oportunidades está bien presentada en internet, o sea que pueden acceder a través de la página de la Cámara de Comercio de Cuba a esta cartera de oportunidades. Entonces hablamos de la zona especial de desarrollo del Mariel, que antes ya les había adelantado algo. Bueno, esta zona especial de desarrollo es una zona, que está ubicada alrededor del puerto del Mariel. El puerto del Mariel es ahora, ya hoy por hoy, está operando como un puerto de La Habana, porque el nuestro, o sea, el puerto famoso de La Habana, no tiene la posibilidad de que barcos de gran calado, que son los barcos Box Panamá, puedan entrar, porque la bahía, en la entrada de la bahía está el túnel de La Habana y no se puede dragar, y por tanto este tipo de embarcación no puede entrar, y es la que realmente ahora, la que hace todo el tráfico internacional de mercancías, fundamentalmente son estos buques, por la cercanía que tenemos precisamente del canal de Panamá. Esta zona especial de desarrollo tiene como objetivo, por supuesto, crear, además de empleo, infraestructura, proyectos de alta tecnología, que exista, se pueda sustituir importaciones, realizar exportaciones, porque como ya les expliqué es una zona industrial y comercial. Y bueno, se aprobó, como ya les puse anteriormente, a través del decreto ley 313, y tiene regulaciones específicas para la zona, o sea, distintas, aunque complementarias, de la ley 118. Estas regulaciones son un régimen especial aduanal, que para todos aquellos inversionistas, al momento del desarrollo de los proyectos, toda la maquinaria, los equipos, todo lo que se necesita para el desarrollo de la inversión, por supuesto, va a estar exento de cualquier tipo de arancel. El régimen especial laboral, que en este caso tiene, es muy puntual para la zona especial de desarrollo del Mariel. Un régimen especial migratorio para aquellos inversionistas que ya se han aprobado sus proyectos, y en este caso este régimen, bueno, le da la posibilidad a los inversionistas de tener un 90 días de permiso de residencia temporal, hasta tanto se apruebe su permiso de trabajo y su residencia temporal definitiva en el país. Y un régimen especial de seguros también. Cuba tiene empresas de seguros, por supuesto con reaseguros internacionales, pero en el caso, y por supuesto todos los seguros que se necesiten se podrán contratar a través de estas empresas de seguro cubanas. En el caso de que la empresa no pueda cubrir todas las expectativas o no tenga cubiertas aquellas necesidades de la inversión determinada, pues bueno, podrá contratarse otra aseguradora internacional, siempre y cuando esto sea aprobado por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba. Y ya llegamos a los incentivos, bueno, desde el punto de vista fiscal, que es todo lo relacionado con el sistema impositivo cubano. Cuba dictó una ley, que es la 113 del sistema tributario, y a partir de aquí, bueno, a la vez que se aprobó la ley 118 y el decreto ley 313 de la zona especial de desarrollo del Mariel, se establecieron las exenciones fiscales para los inversionistas extranjeros. Estamos hablando de los inversionistas en las empresas mixtas y en las asociaciones o los contratos de asociaciones económicas internacionales.
Como ustedes ven, bueno, hay exenciones. Quisimos traer la tabla tal cual se ha expuesto por la ley sobre las utilidades que, bueno, los primeros 8 años, en el caso de las empresas mixtas y las asociaciones económicas, son 8 años de exenciones fiscales, o sea, para el tema, para lo relacionado con las utilidades. También está exento con relación a la utilización de la fuerza de trabajo o el pago de los impuestos y las aportaciones en el caso de la zona especial de desarrollo, que se establece un 0% durante el primer año y bueno, después posteriormente un 1% en los años siguientes de sus operaciones. En el caso de la ley, y es la última columna, queríamos expresar que esto se trata de los inversionistas 100% extranjeros, o sea, se aplica el decreto, la ley 113, que en este caso tendría que pagar sobre las utilidades un 35%, por la utilización de la fuerza de trabajo un 5% que se va a ir reduciendo progresivamente hasta el año 1916 en este monto. Y en la aportación al desarrollo local, bueno, pues como ustedes ven, se pagaría un 2% sobre las ventas y un 10% sobre los servicios y se irían incorporando paulatinamente según vayan decursando los determinados periodos. También, bueno, hay excepciones fiscales sobre las ventas o los servicios, sobre los ingresos personales y por la utilización y explotación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. Y, como les expliqué ya anteriormente, las excepciones que hay aduaneras para todo lo que tiene que ver con las importaciones al momento de desarrollo propio de la inversión en cuanto a los medios, equipos y bienes para el proceso inversionista. Esto también está explicado detalladamente en todo lo que tiene que ver en la cartera de oportunidades, en la guía del inversionista, que están publicadas en internet y que lo pueden observar a través de la Cámara de Comercio. Aquí está bien detallado todo lo relacionado con la 113 para el inversionista o la empresa de capital social 100% extranjera. Esto es lo que queríamos exponer con relación a la ley y hasta aquí la parte que nos corresponde relacionada precisamente con todo lo que se ha legislado durante estos últimos años con relación a la inversión extranjera en Cuba. Le doy la palabra a mi compañera Elizabeth. Ya para redondear un poco la explicación más legal que ha dado Matilde, solo quería decirles que España pues ya tiene asentada en Cuba 200 empresas españolas. Ojalá en este momento en que estamos aquí hablando, esa cifra se haya incrementado a partir sobre todo de este último año y de la celebración de la Feria Internacional de La Habana, de las visitas que han realizado en los últimos meses personalidades del gobierno español. El último ha sido el ministro de Economía, el señor de Guindos, que ha estado allí, incluso en un proceso de renegociación de la deuda cubana con España, de refinanciamiento, que el comercio de España con Cuba, según los últimos datos del año 2014, es de 1.000 millones de euros anuales, que la inversión acumulada en el 2012 se situó por encima de los 245 millones de euros y que España, dentro de este marco de facilitar las inversiones, pues ha creado un marco regulatorio y nuevas líneas de financiación, los créditos ICO, y que es eso, y la Compañía Española de Financiación de Desarrollo, COFIDES y ICO, pues han destinado una partida de 40 millones de euros en financiación a empresas españolas para que inviertan en Cuba, y que la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, CESE, ha destinado una línea de 25 millones de euros para operaciones comerciales españolas. Estas cifras sencillamente pues esbozan muy pálidamente lo que han sido las relaciones cubano-españolas durante las últimas décadas. Como cubana, y creo que es un sentir que tienen muchos cubanos en la isla, no podemos olvidar que en los años más duros del periodo especial, los primeros que llegaron a la isla y que con sus inversiones
promovieron el desarrollo turístico fueron los españoles. Meliá, Iberoestar y muchas empresas españolas de punta, pues sencillamente dieron toda su experiencia para que esa locomotora que empezó a dar un poquito a la economía cubana empezara a funcionar en un momento tan duro para el país. Por eso yo pienso que en estos momentos, en este nuevo ambiente que hay de reanimación de la inversión, pues sencillamente la presencia española en la isla va a crecer. Eso es sencillamente lo que queríamos expresar. Y ahora, después de esta introducción, queríamos abrir para cualquier tipo de preguntas, de comentarios, y también anunciarles que también vamos a compartir después en una degustación que amablemente ha preparado el Centro Asturiano, pero que bueno, que entre nosotros y los compañeros que están aquí del consulado, pues cualquier pregunta. Hola, buenas tardes. Se me oye, yo creo. Sí, adelante, por favor. Tengo dos preguntas. Una, han hablado mucho de inversión productiva, pero en temas de servicios, ¿hay oportunidades para empresas que prestan servicios, por ejemplo, de limpieza, de iluminación? ¿Van a salir este tipo de concursos públicos a los que se puedan presentar empresas españolas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que tengo es un poco, quizás, ¿hasta qué punto es real la apertura? Es parte del proceso porque sí que me han llegado comentarios que a pesar de que se habla mucho de la apertura, luego a la hora de materializarla los procesos son muy complicados y hay problemas. A ver, sí, vamos a empezar por la primera. Preguntaba si además las empresas podían invertir en servicios. Sí, bueno, o prestar servicios, sí, si hay tipos, pues no sé, concursos como los que puede sacar el Ayuntamiento de Madrid a lo mejor para la limpieza de las calles o para el alumbrado, este tipo de empresas que presten servicios que puedan acudir a este tipo de contratos sin necesidad de hacer una inversión productiva. A ver, las inversiones priorizadas por el Estado están en la cartera de oportunidades, bien detalladas, pero los proyectos que cualquier empresario individual o cualquier empresa española tenga, o cualquier empresa de cualquier país del mundo, incluidos los cubanos que residen en el exterior, porque la ley no hace distinción en cuanto a inversionista. La ley habla del inversionista, que es aquella persona que reside en el exterior y que tiene capital en el exterior. Por tanto, si algún proyecto que tiene alguna empresa, alguna propuesta que tenga, no está dentro de las que aparecen en la cartera de oportunidades, puede hacer una propuesta que será estudiada y posteriormente, si tiene los estudios de factibilidad adecuados, pues pueden ser aprobadas y se pondrán en contacto, por supuesto, con aquellas empresas cubanas que sean las que estén relacionadas con ese proyecto que se está planteando. La segunda pregunta, no sé si le respondí la primera. Un poco. Bueno, quiero decirles que con relación a lo que planteaba, o sea, a lo relacionado con el proceso, los procesos son lentos porque no son procesos, o sea, una inversión no es una compraventa internacional, una inversión tiene muchas aristas y entre ellas, primero, el inversionista. La empresa cubana existe, los proyectos están, incluso si tienen acceso o pueden entrar en la cartera de oportunidades, van a ver que hay una ficha de estos proyectos con las cuantías, las entidades cubanas que son las que participan en cada uno de estos proyectos, incluso hasta las personas que pueden contactar para iniciar su relación con Cuba. Los procesos son lentos porque a veces, además de que las empresas tienen que presentar toda la documentación, también tienen que presentar un estudio de factibilidad en sus proyectos. A la vez que se apruebe ese proyecto que están planteando, bueno, ya viene todo lo relacionado con la documentación, que es la constitución de esa empresa mixta o de esa asociación económica, como expliqué, o de ese inversionista 100% extranjero que por supuesto tendrá que demostrar su capacidad, no solo económica, sino también su experiencia en ese sector en el que él está planteando la inversión.
Pero una vez que se apruebe, esos procesos pueden demorar 180 días. No estamos hablando de que duren 3 meses, es depende no solo del mercado, sino de la envergadura que tenga el proyecto. Por ejemplo, estamos hablando que ya en la zona especial de desarrollo hay aproximadamente 8 inversiones. De ellas, la más grande es una concesión en esa zona. Bueno, por supuesto hay 2 grupos fundamentales que son los usuarios de la zona y los concesionarios. Bueno, pues ya está establecido la concesión para todo lo que es la explotación del puerto con una empresa que es PCA Singapur, que es una de las que más experiencia internacional tiene en la explotación y la administración de determinadas bases, puertos y bases de contenedores. Así que este proceso se demora, no voy a decir que sea lento, pero sí va a llevar el tiempo necesario para que las 2 partes concluyan que realmente existen todas las condiciones para el desarrollo del mismo. Y es real. Es real, yo los invito a ver, hacer negocios con Cuba es al ritmo de Cuba, a cómo funcionamos los cubanos y que tenemos nuestras características muy propias. Y el inversionista, si algo debe conocer, es precisamente al pueblo cubano, cómo se legisla en Cuba, cómo se establecen las relaciones comerciales con Cuba. Y yo invito a que alguien que esté interesado en realizar una inversión en Cuba vaya, que mire, que observe, y además de eso, que no piense que la primera vez que vaya, que con la primera reunión ya va a resolver la situación, no, porque ahí es donde se empiezan a establecer las relaciones. ¿Existe ya alguna estructura, alguna institución creada como una puerta de entrada para la inversión extranjera? Claro. ¿Algo que se haya creado? El Ministerio de la Inversión Extranjera. El Ministerio de Inversión Extranjera. Y es el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, es la institución que rige todo este trabajo. Pero hay una oficina que se llama CEPE, que pertenece al Ministerio de la Inversión Extranjera y el Comercio Exterior, que también tiene especialistas que son los que regulan esto, pero, o sea, los que atienden los proyectos o los inversionistas. Pero en la cartera de oportunidades están también las empresas, las personas con sus datos, sus teléfonos, sus correos electrónicos a los que ustedes pueden acceder para el primer contacto. Y ya de ahí, bueno, empieza todo el proceso. Yo le quería también explicar algo. Cuando Cuba establece la cartera de oportunidades, que la ha ido actualizando desde el 2014 y la volvió a actualizar ahora en el 2015 y va a continuar actualizándola cada año, es para fijar los sectores y las oportunidades donde más necesidad tiene el Estado cubano de que haya una reanimación económica. Por ejemplo, un sector que seguramente va a ser muy bien recibido en La Habana si se presenta cualquier tipo de proyecto, el energético. El energético, porque Cuba necesita reconvertir, más que depender de la extracción petrolera e invertir mucho en energías renovables. Este es un campo donde sabemos que hay fuerte experiencia española en el mundo de las energías alternativas, donde sí, ciertamente hay buenas posibilidades de inversión en Cuba. ¿Qué es lo que es la cartera de oportunidades? Pues precisamente eso, una guía para que el inversionista cifre dónde va a ser mejor recibido su proyecto. Sin embargo, esto no quiere decir que si hay otras inquietudes que a lo mejor no están dentro de la cartera de negocios o de esa cartera de oportunidades, que no sea recepcionado el proyecto, porque puede ser también de mucho interés para el desarrollo de algún tipo de servicio. Y ese que usted ha mencionado de limpieza, reciclaje, en un país donde está cifrando interés mucho en su biosfera, medio ambiente, etcétera, pues puede ser de interés. Realmente para la pequeña empresa es más difícil la cuestión de invertir. ¿Por qué? Porque Cuba, a la vez, cuando decimos que tiene 96% de empleabilidad, es porque también
está dejándole un sector importante de los servicios a que la sociedad cubana pueda empezar a emprender, iniciar una carrera como cuentapropista, que vendría siendo como un autónomo aquí, y por eso es que han proliferado en La Habana restaurantes, cafeterías, peluquerías, esos pequeños negocios. Sí, ciertamente un poco Cuba se lo ha reservado para su sociedad, para que la gente pues encuentre fórmulas de empleo. Sí, la gran industria, porque ahí ha habido una reconversión industrial, el Ministerio del Azúcar tuvo que hacer toda una serie de reconversión, etcétera. Pues el personal que ya hoy en día no trabaja a lo mejor en el Ministerio del Azúcar, es un ejemplo hipotético que estoy dando, pues ha tenido la oportunidad de emprender como pequeños negocios en Cuba, y la propiedad privada hoy en Cuba pues se está abriendo paso y cada vez la cifra se incrementa más. Pero si usted me habla de servicios, por ejemplo, cuestiones relacionadas con desarrollo de nuevas tecnologías, servicios informáticos, ese tipo de cosas, pues yo pienso que planteando el kit de la cuestión es plantear un buen proyecto con unos objetivos tangibles que sean logrados, que tenga factibilidad económica el proyecto, y pienso que sí, que los compañeros de La Habana estarían en disposición de recepcionarlo. Y en la guía, esto es lo que es la cartera de oportunidades, habla de los sectores priorizados para la inversión extranjera, pero la guía, que todos esos dos documentos están en la página web de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, es la que te indica todos los pasos, el ABC. ¿Con quién puedes hablar en La Habana? ¿Quién te va a recibir? ¿Cuál es la primera puerta que hay que tocar? La primera puerta que hay que tocar, como es lógico, son los compañeros estos que están sentados aquí, que son los del consulado y de la embajada, que también pueden orientarlos en este sentido. Vale. Una última pregunta. Lo que ha comentado del tema de que se está propiciando el emprendimiento, ¿se está apoyando institucionalmente también con alguna institución que se haya creado para apoyar? Claro, es lo que decía Matilde, es el Ministerio de Inversión Extranjera, es el CEPE. Ella está hablando para la pregunta es relacionada está dirigida al tema del desarrollo, o sea, de la participación de la sociedad cubana en esta propiedad privada. Temas de emprendimiento. De emprendimiento por parte de los cubanos, sí. En el año 2011 se ha aprobado una serie de legislaciones relacionadas con lo que es, como decía Elizabeth, bueno, el cuentapropista. El cuentapropista, que viene siendo aquí, por supuesto, el autónomo, es la relación, ¿no? Y hoy por hoy incluso se ha aprobado ya, o sea, en estas legislaciones, las cooperativas. Son cooperativas de producción no agropecuaria. Los inversionistas, los pequeños inversionistas como restaurantes, cafeterías, construcción. O sea, esto funciona y si hace 2 años o 3 hubo que liberar del trabajo porque 500.000 personas, esto se ha revertido precisamente en que la mayoría de las personas que han estado en esta situación de desempleo pues han optado por esta posibilidad del emprendedor o del cuentapropismo. Existe, está muy desarrollado, o sea, cada día se está desarrollando más, porque también están, bueno, en el tema turístico, todas las personas que tienen, por ejemplo, una casa, que alquilan habitaciones, y todo esto se viene desarrollando desde hace muchos años, pero ha tomado fuerza a partir del año 2011. Existe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo Sí. una duda, señor. Adelante, por favor. Cuando usted habló de la inversión extranjera al 100%, la impresión que causó es que se limitaba solo a la zona del Mariel, o puede No. ser también a toda la isla. No, es en toda la isla. O sea, los proyectos de inversión extranjera que aparecen, no solo la cartera de oportunidades, sino cualquier otro proyecto
que algún inversionista tenga interés en realizar en la isla, aunque no aparezca en la cartera de oportunidades, siempre y cuando lo fundamente, sea objetivo, sea, como dijo Elizabeth, tangible y sea de interés para el Estado, para el país, para el desarrollo del país, podrá ser aprobado en los sectores en que se puede invertir. Son 3 los sectores en los que realmente no se puede invertir fundamentalmente, como les expliqué. Pero en toda la isla. Sin embargo, en la cartera de oportunidades de este año, del 2015, sí que se decía, bueno, que el sector de la salud estaba un poco, es uno de los logros sociales de Cuba, y no se quería privatizar servicios a la salud relacionados con la población, pero sin embargo hay algunos servicios de salud relacionados, muy especiales, relacionados con el turismo, que hay algunos proyectos que contemplan ya la posibilidad de abrir, no sé, zonas termales o tratamientos fisioterapéuticos, de estética, etcétera, están ya contemplados, o sea que ya es un sector que se ha abierto a la inversión extranjera también. ¿Cuál es la dirección de la página donde se puede ver la cartera de oportunidades? Cámara de Comercio de Cuba.cu. Gracias. Ahí va a encontrar también la guía del inversionista, que bueno, está muy La del detallado. 2014, la del 2015. El estado de la red eléctrica dice que les interesa el tema de renovables, pues eólica, fotovoltaica, etcétera, pero solicitar un apoyo en red. ¿Cuál es el desarrollo de la red en este momento? El desarrollo eléctrico en Cuba, de las redes eléctricas, está, ahora no le puedo decir el porcentaje exacto, pero sí le puedo, quizás algún compañero de la embajada le puede aclarar un poquito el porcentaje en que está desarrollado, pero Cuba está electrificada, o sea, a todos los hogares llega la electricidad. El tema de internet y demás, bueno, es algo que se está desarrollando, está bastante todavía muy Las últimas primario. cifras que yo tengo, pero de hace muchos años, es que el 98% del país estaba electrificado. El asunto está en la dependencia que hay del petróleo. Entonces, cualquier proyectos basados en energías renovables, sobre todo para ciertas zonas rurales, posibilidad, aunque no sea un gran proyecto que abarque una gran extensión de territorio, pero sí para abastecer energéticamente a determinadas comunidades, etcétera, pueden tener una buena aceptación en La Habana. Quizá le ayude un poquito, Hugo. A ver. Mire, el sector del energético en el país es el más prestigiado de todos los sectores. Es incluso uno de los pocos que de la cartera de oportunidades de negocio tiene explícitamente el 100% para el capital extranjero, además de los 10 años de exoneración impositiva, y quiere Cuba cambiar la matriz. El nivel energético del país cubre todo, casi el 100%. Bueno, no en la montaña, pocas comunidades, en los cayos, un país con 4.000 cayos, islotes, con un desarrollo turístico no puede llegar con energía y tiene que generarse en el lugar. Se hizo un esfuerzo muy grande energético y se hizo un sistema de producción distribuida en el país por los ciclones, por los acontecimientos, se hizo un cambio importante. Ahora Rusia dio 1.200 millones de dólares para generar, por la urgencia de producción, no se puede esperar estos elementos de capital, y en una condición muy favorable dio 1.200 millones de dólares hace hoy menos de 25 días para aumentar la producción a partir del petróleo. Pero la voluntad es que sea la eólica y la fotovoltaica. Hay todo un proyecto de estudio de más de 3 años, intenso, con toda la matriz completa del país, estudiada a las alturas de la zona de Molino, que es en el oriente del país, que entran los vientos alisios, y en cualquier lugar del país tolera, por el nivel de sol en Cuba, lo vas a sufrir cuando vayas, no hay invierno, y es de mucha intensidad. O sea que en principio no debería de haber problema en volcar la energía generada a la red. Mira, allí es un monopolio, allí casi todo es monopolio. Eso se está descentralizando. No, de eso también pudiéramos darle algunos elementos interesantes. El país, más que tiene una hoja de ruta de cambio
El país necesita que el 45% del Producto Interno Bruto de la nación se produzca por iniciativa no estatal. Es un término muy particular que usamos nosotros. Eso debe de llevar aproximadamente al 62% de la fuerza de trabajo que se pase al sector no estatal. Se está separando el Estado de las actividades empresariales, se está haciendo hay una plataforma de cambio que pasa de 300 políticas macro que van en un espectro muy grande que no se pueden implementar en el corto tiempo, pero que todo se refleja, o sea, no es difícil. Incluso yo les recomiendo a los que intenten introducirse en el tema, que no lo nombraron los compañeros, ahí hay una base, hay 26 preceptos de inversión. Cuando usted cumple, fundamentalmente sustitución de importaciones, cuando usted cumple exportación, cuando usted genera empleo, cuando usted aporta capital, cuando usted aporta conocimiento, para mí, desde mi posición personal, pienso que lo que más necesita Cuba es conocimiento, gerenciales, administrativos, de inserción en la economía internacional, porque los cubanos pensamos que conocemos el mundo, ¿no? Eso lo dijo un canario en el año 32. Y no estamos en eso. Entonces, para mí quizás ese es el elemento más importante. Lo demostraron las cadenas hoteleras, que en asociaciones con Cuba lo que aportaron básicamente fue conocimiento. Cuando usted aporta mercado, aporta tecnología, usted aporta trabajo y demás, usted puede estar convencido que si Cuba no tiene eso previsto en la cartera de oportunidades, la probabilidad es muy alta que se lo autorice. Entonces, el energético es el tema más interesante del país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, si hay alguna pregunta. ¿Alguien más quiere comentar algo? Quisiera, los compañeros hablan mucho de la guía, de la cartera. Precisamente se pueden acercar luego, cuando estemos en el picadito, para que ellas le den sus datos y cualquier duda que quieran aclarar luego, después, en otra oportunidad, otro día, pueden llamarla a ella, porque un poco, a alguna gente no le gusta estar mucho en internet buscando, para eso están ellas. Gracias. Sí. Jacinto, adelante, por favor, desde atrás. Perdón porque he llegado tarde el tema de y no sé si se ha hablado aquí de las posibilidades pesqueras que tiene Cuba en adelante. Sé que ustedes pertenecieron a la Convención Internacional para la Conservación de la Tuna de los inicios, que luego se fueron, que no volvieron. Sin embargo, este convenio tiene muchas posibilidades para países en vías de desarrollo, etc. Y yo no sé si alguna corporación atunera se ha dirigido a alguna empresa cubana para hacer algún tipo de propuesta para que se adhieran a este convenio, porque las posibilidades de pesca pueden ser muy interesantes. No sé si las conocen, no sé si hablaron de esta cuestión aquí en este momento, pero ¿qué quieres decir? Realmente no hemos hablado de eso porque desconocemos si hay alguna empresa que esté interesada en alguna empresa que haya establecido algún tipo de relación, pero estoy segura de que debe haber uno de los proyectos o algún interés de Cuba con relación a esto, porque usted sabe que Cuba tuvo una flota pesquera impresionante y que después de la década del finales de la década del 80, inicio de la década del 90, realmente se deprimió mucho todo lo relacionado con la pesca en Cuba. Pero estoy segura que si existiera algún interés de algún inversionista y un proyecto bien fundamentado, el país estaría interesado en ello. Bueno, pues muchas gracias a todos, desde luego muchas gracias a Matilde y a Elizabeth, y también al compañero y desde él y a los demás miembros de la delegación cubana, del consulado también, por supuesto, y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por elegir al Centro Asturiano de Madrid para esta presentación sobre oportunidades de inversión en Cuba. Verdaderamente se abre un tiempo nuevo y es preciso fortalecer esas relaciones ya que vienen desde muy atrás con la querida isla caribeña, de manera que hay que fortalecer las relaciones sociales, culturales
empresariales, económicas, de todo tipo. Y por supuesto, pues yo creo que esto es el inicio. Muchas gracias también por el aperitivo que ahora nos espera, que es una cortesía de los compañeros cubanos de Asicuba, pero digo que esto es el inicio porque de alguna manera, como también señalaba el compañero, pues tendrán oportunidad de consultar a Matilde y a Elizabeth, y desde luego a través de las tecnologías pretendemos realizar una separata electrónica que también tiene un efecto importante en lo que a difusión de este acto se refiere, y por supuesto contamos con el vídeo. Nada más, muchas gracias a todos y que haya muchas oportunidades de inversión en Cuba. Gracias.